Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por su asistencia. Gracias, José Alberto, por compartir con nosotros hoy un almuerzo de trabajo para hablar de cómo escuchar y cómo hacer juntos un turismo mejor, que creo que es una consigna más que válida y más que adecuada para estos momentos en los que tenemos que consolidar nuestro saber hacer, que es el turismo. Yo creo que hoy en día hablar de Canarias y no hablar de turismo es perder potencial. También darle las gracias al resto de los ponentes, a Javier Zamorano, del Grupo CIO, y a López Afonso, vicepresidente del Cabildo. Y bueno, pues a todos ustedes, muchísimas gracias, como les decía, por venir. Aquí lo importante tal vez sea escuchar a los ponentes y tienen todos unas tarjetas en las mesas por si al final, allá los postres, le pasaremos las preguntas a nuestro secretario general, que las hará en su nombre y podremos debatir un ratito y profundizar sobre algún tema más que a ustedes les parezca adecuado, ¿no? Bueno, la verdad que desde esta casa, desde la Confederación, defendemos claramente, ¿no?, que Canarias ha construido su identidad como un destino turístico ejemplar y además comprometido. No solo se centra en ofrecer experiencias inolvidables, sino también en asegurar un desarrollo sostenible, bien conectado y capaz de cuidar de cada visitante, haciéndole sentir como si estuviera en su casa. También debemos recordar que la turismofobia es una postura minoritaria no solamente en Canarias, sino en España, que desgraciadamente hace demasiado ruido y que está alimentado más por factores políticos que por razones de realidad del servicio y realidad de lo que es el destino. El turismo es, en el caso canario, como ustedes saben, sinónimo de desarrollo y bienestar, y es ampliamente claro el sostenimiento de los servicios esenciales que luego prestan las administraciones públicas. Nuestra meta hoy en día es reforzar esa visión trabajando unidos. La colaboración público-privada, como antes tuve ocasión de hablar con nuestro secretario general, José Alberto, es fundamental para acometer los retos del turismo y los retos de la economía canaria. También yo creo que debo ser claro en este punto, ¿no? Canarias no está representada por esos manifestantes que, movidos por, como decía antes, consignas políticas, acosan incluso a nuestros turistas. El crecimiento del sector turístico ha revelado problemas, no podemos negarlos, pero también deben ser resueltos con una urgencia, pero también con inteligencia. Es esencial que entendemos que el turismo es un ecosistema, es una industria que conforma nuestra sociedad y necesitamos una mayor cooperación entre el sector público y el privado, ya que ninguno de los problemas que se afrontan en la economía canaria y en el sector turístico que estamos hablando hoy concretamente se va a resolver de manera aislada. Por eso yo creo que hay que tener claro que cualquier solución que salga del turismo tenemos que escuchar, pero tiene que salir de nosotros y tiene que ser propuesta por nosotros. No podemos jugarnos el futuro que tenemos consolidado, ¿no?, de nuestra tierra por el hecho de que podamos hacer caso, a lo mejor de manera miedosa o de manera inadecuada, a una serie de depresiones que, como antes decía, vienen más en consignas de desestabilización que en consignas de construcción. Creo que la conformación que hemos hecho de las siguientes ponencias son, pues el secretario general de COE nos dará una visión global de la economía y concretará en algunos aspectos turísticos, y luego con nuestro vicepresidente Javier Zamorano hablaremos un poco más concretamente del sector turístico, y con el vicepresidente del Cabildo pues tendremos ocasión también de ver qué se está asociando, qué se está trabajando, cuál es la perspectiva, porque, como decía antes, salimos juntos, hemos llegado juntos y seguiremos juntos en este reto y en esta oportunidad que nos ofrece el sector servicios para salir adelante. Si te parece, José Alberto, tienes la palabra.
Bueno, buenos días a todos. Permitirme que comience con un agradecimiento al presidente de los empresarios de Tenerife y a su secretario general por haberme invitado. Sé que pospusimos esta comida hace unos meses, pero bueno, por haberme invitado para compartir con vosotros algunas reflexiones en torno al turismo. Yo le he comentado que, dado que los siguientes ponentes van a entrar de lleno con el tema del turismo, a mí me parecía que era bueno también el aportaros algunas reflexiones de la situación, muy breves, de la situación que tenemos en estos momentos y algunos acontecimientos y algunos datos a nivel mundial, a nivel europeo, a nivel español, y luego dar unas breves pinceladas con el tema del turismo. Bien, en estos momentos, si nos fijamos en la economía mundial, vemos como tras la pandemia y después de la guerra de Ucrania y la guerra de Oriente Próximo, se han producido una serie de tensiones inflacionistas que han afectado a toda la economía mundial y que, conjuntamente con una serie de tensiones de un punto de vista también comercial, producen o han producido unas fragmentaciones en los mercados de bloques y un aumento de las políticas proteccionistas que lo que está generando es una ralentización del crecimiento económico a nivel mundial y se prevé que en los próximos años esto continúe así. Indudablemente hay una serie de factores estructurales, podríamos señalar dos de ellos, como son el envejecimiento de la población y también el escaso crecimiento que se está dando en la productividad, que frenan ese desarrollo. La situación es una situación contraria a la que vivimos hace años de globalización. Bien, ahora se está produciendo una desglobalización que, sin lugar a dudas, está afectando a los flujos de inversiones que hay por todo el mundo y que está presionando al alza a los precios. Hay otro factor que tenemos que tener en cuenta y es el precio del petróleo. El precio del petróleo está manifestándose muy volátil. Tenemos una serie de factores que juegan a favor de que eso se mantenga a la baja, como pueda ser la debilidad de la economía a nivel mundial, como pueda ser el incremento de producción que se está produciendo fuera de la OPEP y también el impulso que se está dando en muchos países occidentales y emergentes por las energías renovables. Sin lugar a dudas, en el otro lado está impulsando al alza el precio del petróleo, pues las tensiones que se están produciendo en el estrecho Hormuz y que, sin lugar a duda, pueden generar un incremento de precios, ya que el 20% del crudo pasa por este estrecho. Bien, hay un acontecimiento que hay que señalar porque nos afecta, yo creo que afecta a los europeos, a los canarios y a todos, que son las elecciones americanas. No cabe duda que la semana que viene hay unas elecciones muy importantes, elecciones que van, ahora mismo van a elegir entre dos candidatos, está muy incierto y no cabe duda que dependiendo de una o de otra, y yo no me voy a posicionar en ningún lado, pues puede tener más o menos repercusiones para Europa. No cabe duda que los anuncios que ha hecho Trump de que va a subir el 10% a todos los aranceles de todos los productos manufactureros que importa a Estados Unidos es una mala noticia porque, sin lugar a dudas, eso va a producir una reacción por parte de Europa y una reacción por parte de China y que, como mencionaba antes, volvemos a políticas proteccionistas que lo único que hacen es debilitar el crecimiento y la inversión. Hay toda una serie de elementos de cada una de las políticas que van a aplicar estos dos candidatos si son presidente, que no voy a entrar por falta de tiempo y que indudablemente, por resaltar, yo creo que una muy importante para Europa ya se trata de la OTAN y la defensa. Trump ya ha dicho en varias ocasiones que si sale presidente
tiene que tomar medidas en contra de una organización donde muchos de sus miembros no gastan ni el 2% en defensa. Por otro lado, como sabéis, Europa sí hay un compromiso de muchos de los países europeos en incrementar ese gasto y por primera vez Europa en su Colegio de Comisarios, que ahora veremos de cara al futuro, la defensa, la seguridad y la defensa está ocupando un puesto importante. Si pasamos a Europa, nos damos cuenta que Europa en los últimos años ha perdido competitividad. Europa en los últimos años está perdiendo la carrera con los dos grandes bloques como son Estados Unidos y China. Si os fijáis, entre las 10 primeras empresas mundiales prácticamente no hay ninguna europea. Vemos como el PIB europeo en los últimos 10 años pierde peso en relación con Estados Unidos. Vemos cómo Estados Unidos, Japón y otros países desarrollados están invirtiendo en I+D mucho más que Europa. En Europa estamos invirtiendo una media del 2,2, mientras que ellos están por encima del 3. Y también vemos cómo la inversión extranjera que llega a Europa está descendiendo cerca de un 68% en el periodo 18-22 y en Estados Unidos, en cambio, está aumentando. Bien, esta pérdida de competitividad europea es algo que hay que cambiar. Hay que cambiar. Hemos vivido unos años en los cuales la pospandemia Europa hace una apuesta por un cambio de modelo productivo, un cambio que va hacia la digitalización y la descarbonización y que afecta a todos los sectores de la economía y está produciendo ahora mismo unos crecimientos muy leves. En Europa ahora mismo la media de crecimiento es en torno al 1% y lo que se espera de esta década que nos queda es que siga en esa línea. Y eso indudablemente solo tiene dos excepciones. Una es Alemania, que va a crecer un 0% este año y un 0,8% el año que viene. Habéis visto ayer el anuncio de Volkswagen de cerrar 3 fábricas con miles y miles de empleados fuera. Y España, que en ese sentido este año va a crecer un 2,9% y se prevé que el año que viene crezca un 2,3%. Entonces, lo verdaderamente preocupante es lo que nos queda en el futuro si no tomamos otro camino, que es unos crecimientos muy pequeños de aquí a final de la década. Bien, esto lo que ha provocado es que en Europa se encarguen dos estudios a 2 exministros italianos, que todos habréis oído hablar, Letta y Draghi, y que estos estudios vienen a demostrar esa pérdida de competitividad, esa necesidad de un nuevo enfoque donde la competitividad esté en el centro de las decisiones, donde se haga verdaderamente ese cambio hacia modelos de descarbonización y digitalización, pero sin perder competitividad, cosa que en el pasado no se había hecho. Bien, estos informes, tampoco voy a entrar en detalle, pero establecen una serie de elementos que voy a mencionarlos exclusivamente sin entrar, que son, uno de ellos, Europa tiene que acabar de construir el mercado único. El mercado único en el año 92 fue el gran boom de Europa, seguido por la moneda única, pero el mercado único es incompleto. El mercado único es incompleto, esto es uno de los objetivos que hay que completar. Hay que invertir más en innovación, hay que simplificar normativa. Europa tiene miles y miles de regulaciones, y ya no os digo los estados y las comunidades. El otro día hacíamos un cálculo que si poníamos una hoja tras otra solamente en los boletines oficiales de las comunidades y del Gobierno de España, iríamos a Murcia, de Madrid-Murcia, poniendo todos los boletines uno tras otro. Europa necesita una integración financiera, necesita una unión bancaria. Necesitamos modernizarnos en cómo se toman las decisiones. No puede ser todo unanimidad con 27 países, no avanza. Debemos fomentar el crecimiento de la empresa. Y eso nos afecta principalmente también a España, donde el tamaño de nuestras empresas es de los más pequeños de Europa. El tamaño medio de la empresa española es 4 trabajadores, cuando en Alemania están en 12. Y las empresas más grandes, más productivas. Bien, hay que facilitar ese crecimiento a la empresa.
tenemos, como hemos dicho, que reforzar la seguridad y la defensa. Es importantísimo, lo hemos visto con la guerra de Ucrania y ya veremos con las decisiones que se tome si gana alguno de los candidatos. Tenemos que establecer un marco financiero a nivel europeo verdaderamente que se calcula en uno de estos informes como inversiones necesarias 5 puntos más del PIB. Es decir, estamos hablando de 800.000 millones de euros más al año de inversiones que necesitaría Europa de aquí a los próximos 5 años para recuperar esa productividad, para invertir verdaderamente en conseguir todo esto que hemos mencionado. Bien, eso no cabe duda que tiene que hacerse a través de emisión de deuda y tiene que hacerse a través de una serie de decisiones que hoy en día Europa podríamos decir que estamos en duda que pueda tomar. Tenemos el motor de Europa, que es Alemania, averiado, y el país que le acompaña siempre en tirar de Europa, que es Francia, está medio averiado también. Entonces, los dos grandes países que verdaderamente deben llevar a Europa, una vez Reino Unido está fuera, pues no están en condiciones de tirar de ella. España tiene una economía ahora mismo que, como he dicho, que crece al 2,9%, y tenemos de destacar en este sentido ya el impulso que el turismo está generando en nuestro país. El impulso que indudablemente con 90 millones de turistas que se espera este año y con un superávit de la balanza por cuenta corriente contribuyendo a las cuentas con un 3% sobre el PIB, pues indudablemente le otorga al turismo una fuerza muy importante. El paro está bajando, pero sigue en torno al 11-12%. La inflación se ha controlado, es verdad que se ha controlado en Europa, se ha controlado en España a través de la aplicación de políticas monetarias restrictivas y los tipos de interés están bajando, probablemente cierren a final de año en el 3%. Y lo que sí vemos es que la inversión es probablemente el componente más débil ahora mismo que tenemos. ¿Todo esto significa que no hay problemas en la economía española? No. Tenemos desequilibrio en nuestras cuentas, tenemos una tasa de paro que incluso el año que viene, creándose empleo, va a ser el doble de la media comunitaria, la productividad crece poco, la inversión crece poco. No cabe duda que la inversión crece poco si vemos un gobierno que está a punto de tomar decisiones que van en contra de lo que puede atraer inversiones. Si verdaderamente los grandes inversores, como son el sector energético y el sector bancario, van a recibir de forma permanente un impuesto, como es lo que trata de hacer el Gobierno, pues indudablemente las inversiones no van a venir a nuestro país. Tenemos, como digo, una carga fiscal importante, tenemos una incertidumbre política, tenemos un Gobierno, podemos decir, en estos momentos débil, y eso indudablemente no genera confianza y no genera confianza en el mundo empresarial. Nosotros ahora mismo estamos debatiendo una serie de propuestas de ley y de decisiones con el Gobierno en el marco del diálogo social que todos conoceréis, relativas, en este caso, a la reducción de la jornada de trabajo. Ya habéis visto las propuestas que hace el Gobierno de reducción a 37,5 horas, impuestas por ley, cambio en el Estatuto de los Trabajadores, y desde luego la posición nuestra ha venido siendo el negociar en los convenios y en base a que los convenios vayan acabando y en cada sector que tendrá un tratamiento específico, pues ir adoptando entre sindicato y trabajadores este tipo de decisiones. Pues bien, hoy tenemos un ultimátum por parte de la vicepresidenta en una reunión esta tarde donde tomará la decisión de llevar la reducción a Parlamento o no. Y esto viene unido con algo que probablemente sea peor, que es el control horario telemático, donde el Gobierno va a tener capacidad de entrar en todos los controles que se hacen en todas las empresas, independientemente de su tamaño, para ver en qué momentos se están produciendo estas altas y estas bajas en relación a los empleados. Tenemos también el salario mínimo interprofesional, que llegará de aquí a final de año y que indudablemente con un crecimiento
con un crecimiento de las pymes del 0,1%, pues os podéis imaginar que indudablemente no es de las mejores noticias. Bien, y así hay otra serie de decisiones que indudablemente pues no apoyan lo que es el crecimiento y no apoyan lo que es la atracción de inversión, que es una de las cuestiones más importantes que se tienen que producir. ¿Qué retos tenemos? Pues mencionarlos: reducir el paro, aumentar nuestra productividad. Hemos perdido, antes teníamos la misma productividad hace 7 u 8 años que la Unión Europea de media, y ahora hemos perdido, estamos en un 95%. Tenemos que intentar resolver el tema de las cuentas públicas, no incrementando impuestos, sino gestionando mejor el gasto, más eficaz. Tenemos que reducir los costes empresariales, reducir las cargas regulatorias, fundamental. Tenemos que aumentar el tamaño de nuestras empresas, mejorar el funcionamiento de nuestro mercado interior. Estamos apoyando, en este caso, las propuestas que hace el ministro de Economía de crear un régimen 20, que es crear como una nueva comunidad donde todo circule libremente y donde verdaderamente se cumpla lo que es el principio de mercado único. El turismo. El turismo he dicho que es el motor en el caso español. El turismo representa el 10% del PIB mundial, el 10% del PIB europeo. Este año probablemente el 15% del PIB en España, el 35% del PIB en Canarias y un 40% de su empleo. En Europa somos líderes de turismo mundial, con un 37% de los destinos turísticos están en Europa, y 7 de cada 10 destinos turísticos son europeos. Bien, la propia Comisión Europea, dentro de sus políticas, está estableciendo el turismo como una de ellas por primera vez, y esperemos que en el transcurso de los primeros 100 días empiece a proponer movimientos o acciones en favor del turismo. Bien, el turismo, como he mencionado, ha sido uno de los motores, en este caso, de la economía nacional y canaria. Y no cabe duda de que ese motor de desarrollo también está produciendo una serie de tensiones y una serie de problemas estructurales que se han manifestado, desgraciadamente, en diversas partes de las islas, y no solo aquí, sino también en otras partes de territorio nacional, y que indudablemente, sin entrar a valorar si hay algún tipo de movimiento político, que puede haberlo, pero no cabe duda de que hay alguna serie de factores que indudablemente hay que valorar y indudablemente hay que tomar medidas, ¿no? Nosotros pensamos que, más allá de esas manipulaciones, estas manifestaciones pueden reflejar, en cierta manera, una saturación turística, un impacto medioambiental de construcciones que a lo mejor están afectando en algunos casos, unas repercusiones también económicas y sociales, probablemente que se manifiestan a través de cierta precariedad laboral o como establecen, de una distribución que no es equitativa, según piensan algunos, o de campañas que se están desarrollando y que indudablemente, campaña de sensibilización en la prensa y en las redes, que indudablemente puede ser perjudicial para el futuro del turismo. Nosotros, desde COE, como sabéis, tenemos un Consejo de Turismo donde tratamos de que todos los actores a nivel nacional, desde un punto de vista empresarial, estén allí, y tratamos de aunar posiciones, principalmente basado en 3 pilares de actuación. El primero es lo que ha mencionado el presidente, la colaboración público-privada, y eso, que en el caso del turismo las competencias están transferidas a las comunidades autónomas. En segundo, tenemos que reflexionar sobre el diagnóstico de los problemas que se pueden estar presentando,
y si hay una regulación que hay que cambiar, pues cambiarla. Tenemos el tema de la vivienda, claramente, pues tenemos que tomar decisiones en eso. Y luego, en tercer lugar, procesos de inversión, tanto en capital humano como en tecnología, como en lo que pueda ser la mejora y la actualización de destinos. Y en este sentido, nuestro trabajo con la Administración se centra en estos momentos, con la Secretaría de Estado de Turismo, en ver campañas de reputación del turismo, poner la imagen del turismo en positivo, como un factor de desarrollo y creación de empleo, tratar de establecer mecanismos y programas que impulsen la capacitación de los trabajadores en temas de sostenibilidad y en temas de digitalización de las nuevas tecnologías, de Big Data, inteligencia artificial, etcétera, en los temas de vivienda y la regulación de la vivienda de utilización turística, aunque esto indudablemente no es un problema del sector turístico solo, es un problema, yo diría, a nivel nacional y europeo. Recientemente estuvimos en Italia y el principal problema que querían tratar con nosotros era el problema de la vivienda. Es la primera vez que Europa tiene un ministro de vivienda y se ha comprometido en los primeros 100 días a presentar un programa donde se establezca una estrategia de desarrollo de vivienda, de la construcción y una plataforma para canalizar inversiones a nivel europeo. También estamos hablando de inversión en destinos turísticos, en infraestructuras, en fortalecimiento de destinos y, por último, en la movilidad y conectividad sostenible. Bien, Canarias, en este sentido, creemos que tiene un futuro muy prometedor a nivel de utilizar su modelo, el modelo turístico, que es un caso de éxito, para reindustrializar la región. Reindustrializar y complementar probablemente mediante inversiones estratégicas en, por ejemplo, en energías renovables, en economía azul, en digitalización, en potenciación creciente de sectores estratégicos, en reducción de costes logísticos, que es probablemente de los puntos débiles del archipiélago, en resolver los temas de acceso a vivienda y, en definitiva, en ser una plataforma de unión entre Europa, con África y con Latinoamérica. Y yo me quedo aquí, presidente, no sé si me he extendido en el tiempo, pero nosotros vemos, por concluir, que Canarias tiene un futuro prometedor y les deseo lo mejor. Muchas gracias. Don José Alberto González, secretario general de la COE, y escuchamos a continuación a don Francisco Javier Zamorano, CEO de la Compañía de las Islas Occidentales y vicepresidente de Turismo de COE Tenerife. Bueno, buenas tardes a todos. Yo voy a ser un poquito más breve, no tengo la labia y el buen hacer de mi predecesor y aparte, bueno, muchos de los temas que voy a abordar pues los conocerán todos, pero hoy lo que vengo a hacer es defender al sector turístico en Canarias, porque últimamente, como ustedes saben, hemos pasado de ser los benefactores y el motor de la economía a ser culpables casi de cualquier cosa que pase, ¿no? Entonces, bueno, hoy me dijeron que me centrase en la actualidad del sector en Canarias y en las dificultades por las que atraviesa este sector, y voy a centrarme realmente en las dificultades y en todo el mantra que se ha creado de lo que he dicho ahora mismo, ¿no? De que cualquier cosa parece que tenemos la culpa nosotros, ¿no? Entonces, en principio, lo que habíamos hablado, ya se ha mencionado con los dos predecesores, la turismofobia. Bueno, es un fenómeno que realmente nos preocupa mucho. Nos preocupa mucho porque es una crisis que vamos a llamar silenciosa, ¿no? El sector, a pesar de esta tormenta perfecta que se está formando, es un sector que, no vamos a mentir, los números van bien, estamos creciendo en estancias, hemos crecido en precio medio
El destino pues tiene muchas ventajas sobre nuestros competidores, pero creemos que el destino no lo aguanta todo, ¿no? Y no aguanta esta crisis, esta presión que estamos teniendo desde la sociedad y muchas veces desde el sector político, que tampoco en determinados casos pues no ha ayudado, ¿no? Diré cuál a posteriori, son hechos puntuales, no es siempre, hemos muchas veces contado con su apoyo, pero realmente en estos momentos donde hay tanta incertidumbre, pues notamos un poco esa falta de apoyo al sector. Como dije, esa crisis es silenciosa, y digo silenciosa porque va calando en nuestros mercados emisores. Todos personalmente, que los que tenemos algún alojamiento turístico, no sé si todos, pero imagino que todos, recibimos quejas personales de nuestros clientes, más que quejas, preocupación de este fenómeno, que ya no es que pase una vez, sino que es redundante. O sea, son varias ocasiones que pasa y la gente se preocupa. Entonces, claro, yo me pregunto y nos preguntamos si la sociedad o esta parte pequeña de la sociedad que no es representativa quiere un cambio de modelo, ¿cuál es el cambio que quiere? Porque si lo que quiere es un turismo mejor, no quiere un turismo de masas y un turismo que gaste, precisamente ese es el que puede elegir destino. Y seguramente si seguimos así, pues no le apetecerá venir a un destino donde lo maltraten y lo acorralen en las playas o le puedan echar cualquier cosa a la cara, ¿no? Eso yo lo haría como cliente, ¿no? Si tengo donde elegir, pues no iría a un sitio donde no soy bienvenido. Y es una pena porque la verdad es que Canarias lo que ha tenido siempre es una fama de hospitalidad, de la canariedad, ¿no? De la simpatía del canario y de acoger a nuestros turistas como de la mejor manera posible. Y si perdemos eso, perderemos pues gran parte de nuestras ventajas con los competidores que tenemos ahora mismo en Europa, bueno, y fuera de Europa. Bueno, a esto se le une pues una serie de como digo, de culpa, de culpar de todo a nuestro sector, ¿no? Y enumero una serie de temas que ha sido, sobre todo, temas en las manifestaciones que se han vertido. Y empezamos, bueno, el tema de los salarios. Ahí voy otra vez por lo que dije, ¿no? Que no nos sentimos muy arropados en determinado momento por el gobierno, porque bueno, pues, tenemos nuestros convenios, tenemos nuestros pactos de empresa, y con ese momento que tenemos de incertidumbre, pues no creíamos necesario pues tocar un tema que creemos que solo nos compete a nosotros y a los sindicatos, y que siempre hemos llegado a acuerdos razonables donde el sector no es cierto que malpague a sus empleados. Seguimos con el agua, por ejemplo, la huella hídrica. Pues otro mantra, o sea, la huella hídrica, el sector turístico solo tiene de huella hídrica un 10% del total. No vamos a mencionar otros sectores que tienen una huella hídrica mucho mayor, por no mencionar ninguno, pero lo hacen por necesidad, imagino. Y no por mencionar tampoco los abastecimientos públicos de la red de aguas, donde se pierde cantidades ingentes de agua, donde, bueno, pues no sé, bueno, aquí no se dice nada, sino parece otra vez, una vez más, que el sector turístico es el que parece que vierte todas las aguas que perdemos aquí en Canarias. Infraestructura, ¿no? Las colas, obras en carreteras, vivienda, que ya ha mencionado mi predecesor, con una ley de arrendamientos que lo que hace es que, bueno, nuestros trabajadores y la clase media en general no pueda hospedarse en viviendas actualmente, porque es que no se lo pueden permitir. Y no es porque nosotros no podamos, subiéndole el salario, pueda pagar esa vivienda, es que aún así sería no permisivo para ellos con los salarios que tienen y aún incrementándolo pues una cantidad importante, ¿no? Entonces, bueno, la ley de arrendamientos pues lo que protege, como sabemos, es al ocupa y no al propietario, con lo que hace que la gente pues cada vez apueste menos en la inversión de vivienda y algunos pues dejan la vivienda vacía. Y a esto se le une, yo tengo una compañera aquí de vivienda vacacional que hablamos que no nos íbamos a meter mucho con ella, pero sí tengo que decir que, bueno, nosotros como hoteleros y representantes de apartamentos, pues sí, lo que siempre hemos pensado es que compitamos con las mismas armas, y bien es verdad que sí creemos que también redunda en mayor dificultad para que nuestros trabajadores accedan a una vivienda o un alquiler regular. Ahora mismo se ha duplicado casi
El número de plazas, desde que se anunció la ley el año pasado hasta ahora, pues hemos pasado casi de 35.000 a 60.000. Sin números exactos, pero son más o menos así, no, tampoco soy estadista, ni sé los números exactos, pero por ahí andamos. Entonces, todo esto redunda al final, para nosotros, en que nuestro trabajador no consigue vivienda. Por último, los vertidos, otro mantra que tenemos con los vertidos, que parece que el turista es el que deposita todas las aguas fecales al mar. Bueno, señores, los vertidos, primero, no son responsabilidad del sector, primero porque no somos nosotros los responsables de arreglar los emisarios, y segundo, que seguramente todos lo sabemos, pero si nosotros recibimos una cantidad media de 15 millones de turistas, que pueden ser 16 o 17, si los multiplicamos por el número de estancias medias, que suele ser 7 días, y lo divides por 365 días al año, nosotros lo que tenemos día a día aquí son alrededor de unos 300.000 turistas contra 2,2 millones de residentes. Es menos de un 15%, o sea que no creo que tampoco sea responsabilidad del turismo todos esos vertidos teniendo un menos 15% de esa responsabilidad, aparte de los arreglos y demás que también van por ese camino. Todo esto, como sabemos, y ya lo ha mencionado antes mi predecesor, aportando el 35% del PIB, 40% del empleo, 40% de los impuestos y ocupando un 5% del territorio. Esto me estoy centrando mucho en todas las manifestaciones que están por ahí, pero que es el tema candente y que produce toda esta crisis de imagen que hablé al principio, ¿no? Cuando hablamos de turismo de calidad y queremos turismo de calidad, les voy a mencionar 2 ejemplos, que además los conozco muy bien porque me tocan de primera mano. Queremos un turismo de calidad, no queremos turismo de masas y decimos no a proyectos como Cuna del Alma, un proyecto que prescinde el 50% de subsidiarias de hacer camas desde un principio. Nosotros tenemos una parcela hotelera en ese territorio, podíamos hacer 250 habitaciones, hacemos 91. Es un proyecto sostenible desde su construcción, con sellos BREEAM o similares, máximo 3 plantas, casi todas en 2 y en 1, tampoco. Otro proyecto como oferta complementaria, que se llama Underwater Garden, pues también es un proyecto enfocado a submarinismo, oferta complementaria, no hay camas, a la primera de cambio, recurrir otra vez ese proyecto porque no sabemos por qué, pero también está recurrido. Al final redunda en lo que acaba de decir también mi predecesor, que no queremos que esta gente que está promoviendo estas manifestaciones quiera un cambio de modelo turístico, sino quizás lo que quiera es un cambio de modelo económico e irse a otras cosas, permitir lo que se está permitiendo hoy en día, ¿no? Son casas ilegales, vertidos ilegales, chabolismo en nuestras costas, una imagen lamentable, parece que eso sí quieren permitirlo, y lo demás, pues cualquier cosa que hagamos, pues que no lo sea, ¿no? Sigo con más dificultades que tiene el sector y parece que son todos nubarrones, después terminaré y empecé con algo bueno y terminaremos con algo que también creo que lo es. Pero sí también tenemos una crisis en el empleo. Nuestra prioridad siempre ha sido la formación, conseguir buenos profesionales, pero hoy en día ha pasado a ser prioridad 2, porque ahora con conseguir cualquier profesional que sepa trabajar y quiera trabajar, con eso nos sentimos ya satisfechos y no solo contentos con eso, pues tenemos que batallar con un ancetismo laboral pues brutal, que creemos que el global del sector está en torno a un 8%, venía pocos años atrás de un 4% y nuestro sector está en torno a un 15%. Un 15% que muchas veces se hace insostenible, quiere decir que hay hoteles que están por encima del 20% de ancetismo laboral, con la dificultad añadida de lo que dije al principio, que no consigue gente para sustituirla, ¿no? Entonces, bueno, pues no es una gestión fácil la que estamos gestionando estos días por todo lo que está pasando y con las dificultades internas pues aún más, ¿no? Las perspectivas de futuro pues son sensaciones contradictorias las que tenemos. La mayoría de nuestras empresas son empresas familiares y como empresas familiares pensamos en el futuro y muchas veces, a pesar de la confianza, pues piensas un poco en el legado que vas a dejar. El panorama no es muy halagüeño, no hay respaldo o el respaldo que había antes, ¿no?, de la sociedad, y creemos que necesitamos tanto respaldo de sociedad como también de la que hablamos de la colaboración público-privada, fortalecer ese mensaje a la sociedad que tanto hace falta para comunicar lo que es el turismo, ¿no?, y lo que ha sido siempre, que es ese motor
que impulsa la economía, un benefactor de la sociedad y no un enemigo, que es lo que parece que es ahora, ¿no? Nosotros a seguir apostando por la productividad, que es lo que hemos dicho, seguir apostando por la sostenibilidad, que hemos apostado ya hace mucho tiempo, aunque parezca que no, pero hay que ir reforzando en esa faceta. Y intentaremos conciliar desde la razón, pero desde luego no conciliaremos desde la responsabilidad y desde la insensatez, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y con esto, nada, el último mensaje que acabo, que es decir que creemos que Canarias, sin el turismo que tenemos ahora mismo, creo que sería una Canarias peor que una Canarias con turismo, ¿no? Entonces, cuidémoslo, reclamamos el apoyo, ¿no?, de todos para realmente no decir mentiras, sino decir la verdad, intentar desmentir tanto bulo y que hace tanto daño a nuestro sector. O sea, con esto termino el mensaje y la defensa a ultranza que creo que tenemos que hacer del sector. Muchas gracias. Muchísimas gracias a don Francisco Javier Zamorano y escuchamos ahora la intervención de don Lope Afonso, vicepresidente y consejero de Turismo, Acción Exterior y Relaciones Institucionales del Cabildo de Tenerife. Estimado secretario general de COE Nacional, estimados presidente, secretario general, miembros todos de la dirección de COE aquí en Tenerife, amigos y amigas todos en general, muy buenas tardes. Si comenzara diciéndoles que comparto completamente lo que han dicho mis predecesores en el uso de la palabra, probablemente desincentivaría el resto de audición, lo que queda en este rato de charla, y probablemente les libraría la carga pesada de soportarme hasta que termine el almuerzo. Pues dicho esto, ratifico que estoy de acuerdo completamente con lo que acaban de decir mis dos predecesores en el uso de la palabra. Y lo digo con toda la extensión del término que lo comparto, incluida también la parte alusiva que efectivamente asumo, no con ánimo de bienquedismo, sino con el espíritu autocrítico que debe presidir cualquier reflexión seria que se quiera hacer sobre nada más y nada menos que nuestro principal sector de la actividad económica. Por tanto, partiendo de esta premisa, permítanme que inicie estas breves palabras con una reflexión que tiene que ver principalmente con el motivo que nos ha traído hoy a esta reunión. De escuchar a hacer por un turismo mejor era el lema que nos convocaba. Del análisis del lema se puede desprender perfectamente que la pregunta es incierta. Y creo que si hacemos un rápido análisis de las circunstancias de este momento, quizá podamos aproximarnos a una respuesta. Es decir, ¿va bien el turismo? Creo que si hacemos un rápido repaso, como ya en buena medida han introducido tanto el secretario general como el propio Fachi, podemos convenir seguramente que sí. Y es que si valoramos el destino tanto por el volumen de visitantes en estos últimos 2 años, si analizamos el nivel de gasto en destino y lo hacemos además fijándonos también particularmente en la rentabilidad, si lo hacemos viendo cómo ha evolucionado la oferta complementaria, podemos convenir que efectivamente estamos en un buen momento del sector, de que estamos en un buen momento para la isla. Creo que esto lo podemos decir sin miedo. Se ha logrado con mucho esfuerzo que Tenerife sea un destino de éxito. Y ese esfuerzo, evidentemente, proviene de forma esencial en el buen hacer de las empresas y los profesionales que cada día hacen realidad el turismo en Tenerife. Pero, lógicamente, si ponderamos estos datos con las sensaciones que actualmente se pueden desprender de la visión que tiene una parte de la opinión pública, de cómo abordan la situación los medios de comunicación, probablemente también convendremos en que la situación no parece tan alentadora. Y es que, efectivamente, seguramente en cualquier análisis económico se podría derivar que ante problemas de competitividad del destino, como antaño podrían ser la pujanza
las buenas o no tan buenas artes de otros destinos del entorno, hoy en día el principal problema que puede afectar a nuestra competitividad como destino turístico lo tenemos dentro de casa. Y enlazo también con lo que se introducía antes por parte de Fachi y de José Alberto. La turismofobia no es un fenómeno único de Tenerife, ni de Canarias, ni de nuestro país. Se viene manifestando como un fenómeno global creciente además. Pero justamente aquí, en nuestras islas, en Tenerife, el hecho de que nuestro bienestar y nuestra cohesión social haya dependido históricamente tanto del sector, cuando menos invita a una reflexión de cómo hemos podido llegar a este punto. A este punto donde muchas personas, porque hay que reconocer que el tamaño de la convocatoria, al menos en su primera vertiente de abril, fue muy exitosa, han decidido salir a la calle para protestar por algo que, de alguna forma, aunque a veces no se termine de concretar cuál, les acaba perjudicando. Sensaciones, en mi opinión. Sensaciones que al final han sido movidas con habilidad por parte de los convocantes. Convocantes que es verdad que con el transcurso de los meses, ahora me remito a esta siguiente manifestación, la más reciente de hace unos días, básicamente han dejado mejor a las claras cuál es realmente el propósito y quiénes lo siguen auspiciando. Pero han tenido la habilidad de saber enlazar con el turismo problemas que son estructurales de la economía, o bien que son problemas que se han gestado al calor de ausencia de decisiones políticas en cuanto a la concreción de infraestructuras o de determinadas políticas. Por tanto, problemas que afectan al turismo, no generados primariamente por el turismo, pero que lógicamente conviven y son parte de la realidad del día a día del turismo, pero que se han puesto en el centro de la diana. Ahora, en este último momento, hemos visto cómo el apoyo popular ha ido dando paso a la evidencia. La evidencia ha hecho entrever que los motivos de quienes han convocado estas manifestaciones no son muy diferentes de los que ya lo hacían en la década de los 90 o los que ya lo hacían también al comienzo de la década de 2000. En definitiva, como se suele decir en el sabio refranero español, mismo perro con distinto collar, pero un collar que ahora es capaz de penetrar un poco mejor. En síntesis, lo que hemos visto es que efectivamente quienes han auspiciado estas manifestaciones, estas movilizaciones, no quieren saber mucho de lo que puede ser un modelo turístico. Su propósito real no es el cambio de modelo turístico, es el cambio de paradigma económico, de una forma de organizar la sociedad y los recursos productivos que responden a unas ideas políticamente legítimas, pero que no tienen el refrendo de una mayoría de la sociedad. Y a eso hay que llamarlo también por su nombre. Y también hay que perder el miedo a decir las cosas como son. Por tanto, no hay que tener miedo a enfrentar la realidad y decir que aquellos que han salido a la calle, en síntesis, lo que quieren es que no vivamos del turismo, que no sea la actividad tractora de la economía, que sea otro el modelo en el que se produzca la riqueza, si es que hubiera. Porque la siguiente pregunta que habría que realizarles a los convocantes es ¿cuál es ese modelo alternativo? Seguramente ustedes habrán leído y escuchado mucho en estas últimas semanas y meses. Yo al menos no me he encontrado ninguna alternativa sobre la mesa que sea capaz de ser alternativa viable a nuestro modelo. Un modelo que evidentemente tiene que actualizarse, que tiene que corregir disfunciones y que tiene que también abordar el futuro con determinación y reforma. Pero que es un modelo viable porque, como decía al principio, se ha evidenciado como un modelo de éxito. Y cuando uno tiene éxito, lógicamente tiene que procurar que se mantenga y que se mantenga propiciando el mayor nivel de rentabilidad y también, si es posible, el mayor nivel de satisfacción social de esa generación de riqueza. Creo que aquí tenemos que enfrentar realmente las claves de los próximos meses y de los próximos años. Antes se hablaba de algunas cuestiones que, desde el punto de vista político, no pueden esperar mucho más tiempo. Yo lo comparto, como decía también al comienzo. En la situación actual, por la que se tiene cierta desconsideración del valor añadido que aporta la actividad turística
a la sociedad y a la economía están cuestiones como las de posibles retribuciones escasas, posible desvalor social de la función que realizan las profesiones que giran en torno a la actividad turística y seguramente a la hostelería en general dentro de esa consideración de la sociedad, y también seguramente una falta de reconocimiento de una profesión o unas profesiones de oportunidad que puedan asentar una carrera profesional en un plazo razonable de tiempo. Y creo que sobre esto podemos reflexionar sin miedo a caer en ningún estereotipo ni en ninguna doblez. Y es que, efectivamente, los convenios colectivos son los que son y son, además, los que tienen que marcar la pauta aquí. Yo no quiero incurrir en el error de decir a nadie lo que tiene que hacer, pero sí de poner el acento en aquello que, desde un punto de vista global, puede convenir mejor en un momento determinado. Y hacerlo siendo consciente de que cuando se habla de relaciones laborales, no solamente es la retribución lo que hay que poner en juego. Hay que poner también esa consideración, esa dignidad, esa revisión de las categorías profesionales, esa forma de abordar cómo proporciona la implementación de una labor en el ámbito de la hostelería y del turismo para conseguir un producto de valor añadido que a su vez contribuye a la cohesión social. Y en eso se echan de menos determinadas decisiones que son efectivamente abordables solo con un punto de vista estructural. Reforma del mercado laboral. ¿Cómo es posible que aquí, con un momento de alta demanda desde el punto de vista turístico, tengamos empresas que siguen sin poder completar sus plantillas ni con ello garantizar el giro de su actividad con la calidad que desean o con la que se han comprometido con sus clientes? ¿Cómo es posible que eso suceda en un entorno donde todavía, a pesar de las cifras que mejoran, tenemos una cifra indecente de paro? ¿Cómo es posible que, en paralelo a esto, nos encontremos también con una productividad que ni siquiera iguala a la que teníamos antes del parón de la pandemia? ¿Cómo es posible que tengamos cifras de absentismo absolutamente escandalosas en este momento? Tenemos un problema aquí. Y ahora querer desviar la atención solamente hablando de la posible reducción de jornada, cuestión que sigue siendo legítima y quizá también hasta oportuna en determinados ámbitos, no debe ser la central en este momento. Este país, esta región, esta isla tienen que ser competitivos. Si no podemos enunciar diferentes banderas, conjugar eslóganes, podemos decir lo que queramos, pero si hablamos de sostenibilidad y nos la creemos de verdad, y no solamente la llevamos al ámbito medioambiental, que también, si queremos sostenibilidad económica y social, o garantizamos la rentabilidad de nuestras empresas, o no hay nada más de lo que hablar. Por tanto, centremos el debate en lo que hay que centrarlo. Por supuesto que hay que hacer otra reforma inmediata en otro ámbito del que se ha hablado, el de la vivienda. También se crea una disfuncionalidad importante ahí. Y por mucho que abordemos regulaciones que, en mi opinión, son necesarias, como la de la actividad del alquiler vacacional, que, en mi opinión, se debe abordar desde la óptica de proporcionar a ese subsector de la economía que tiene un mercado importante, como ha evidenciado, las mismas condiciones de calidad que ya se le ha pedido previamente a la planta alojativa convencional, hagámoslo también con la convicción de que es un sector que puede aportar y que está en disposición de aportar mejor y más economía a la isla. Pero poner el foco en que hay un problema de vivienda solo porque ha habido un auge importante de la demanda en materia de alquiler vacacional es también un error. El problema esencial, en mi opinión, dimana de una legislación absolutamente desacertada y sesgada, que es la que impide que haya seguridad jurídica y confianza en aquellos que, teniendo la oportunidad, porque son titulares de inmuebles, no los quieren poner en el mercado porque no tengan ya miedo a no obtener las rentas que piden, que tienen un miedo más que legítimo, razonable, a no recuperar su inmueble. Con estas condiciones es muy complicado poder conseguir que se acaben conciliando demandas que arroja el mercado laboral turístico, como la disponibilidad de vivienda, con lo que la legalidad vigente realmente proporciona al propietario. Sin esto, y sin ánimo de fastidiarles la digestión, anticipo que habrá seguramente posibilidad de reconducir algunos aspectos de la sobreoferta, pero no vamos a atacar el problema de verdad. Podemos tener incentivos como los que diseña el Gobierno de Canarias en la actualidad, también desde mi punto de vista acertados,
para que los empresarios puedan materializar incentivos fiscales como la RIC en proporcionar vivienda a sus propios empleados. Pero aún así, sin esa reforma del marco legislativo general, no se va a poner solución al problema. Iremos mitigando, iremos vadeando el problema, pero no lo abordaremos en su integridad. Y luego tenemos un problema también de movilidad y de infraestructura, que es un problema también consecuencia de muchos años donde o no ha habido, o cuando ha habido, no se ha sabido o no se ha querido concretar la planificación que se ha hecho. Y ahí también, lamentablemente, tiene mucho que ver la política, porque esa falta de concreción ha tenido que ver con algunos debates que todos conocemos y en los que, por las horas, no vale la pena entrar. Pero sí vale la pena reivindicar que estamos todavía a tiempo de acelerar la dotación de esas infraestructuras. Que no nos vendan la moto de que no se puede construir más cemento. No es que haya que apostar por el cemento. Hay que concretar lo que está planificado para que pueda ser útil para proporcionar calidad de vida a los que estamos a día de hoy residiendo en esta isla. Y ello sin perder de vista que esta isla, por sus condiciones, por tener un modelo turístico de éxito, seguirá siendo la que aporte crecimiento demográfico al archipiélago. Prácticamente la única. ¿Cómo podemos conciliar la situación demográfica de los próximos 20, 30, 40 años si no ejecutamos las infraestructuras que están planificadas desde hace 20, 30, 40 años para el momento actual? Lo tenemos que hacer de una forma razonable y ordenada, siendo conscientes de que mientras se ejecutan hay que conjugar el otro vector del problema, que es la reducción de la demanda de desplazamientos innecesarios. Y para eso hay que terminar de dotar a la isla de un sistema de transporte público que sea atractivo, que sea eficaz, que sea modal y que permita que también con garantías de seguridad y de puntualidad podamos alternativamente disponer de un transporte colectivo que ayude a conciliar intereses y que también ayude, lógicamente, al sector turístico. Hay implicación, hay pruebas que lo demuestran, donde ya el sector ha dado intenciones claras de querer ser parte de las soluciones. Y seguiremos estimulándolo. Es nuestra obligación también desde la Administración. Pero hay que resolver el problema de infraestructura. No me quiero extender mucho más, pero no he querido situarme en esta tribuna agradeciendo la invitación de COE solo para dar una visión descriptiva del problema. En eso seguramente habremos coincidido algunos, igual otros no tanto. Pero sí me gustaría transmitirles que en lo que también ocupamos parte de nuestro tiempo es en seguir gestionando el destino. Y el destino tiene que gestionarse también en esa ambición por ser un destino que se caracterice por ser competitivo a través de la calidad. Y eso también es fácil de formular, pero lleva un tiempo poder concretarlo y recoger sus frutos. Y se lleva tiempo, no lo he inventado yo, ni nadie que esté en mi equipo. Se lleva tiempo trabajando en la idea de reposicionar el destino en determinados mercados, en no depender tanto del número, sino más de la calidad. Pero para poder ser competitivos en ese ámbito hay que preparar el destino. Podemos decir que somos muy buenos, que tenemos buen clima y es regular, que tenemos buenos servicios públicos, seguridad jurídica europea. Muy bien todo. Pero si queremos valor añadido, tenemos que poner sobre la mesa valor añadido nosotros. Y por eso nos esforzamos en mejorar el producto en toda su dimensión. Trabajamos ya decididamente en un nuevo plan para mejorar el espacio público turístico más obsoleto, porque si queremos ir a por un mejor perfil de cliente, tenemos que ofertarle no solamente una buena planta alojativa, que la media de la planta alojativa de la isla es buena. Tenemos que conseguir que sea la mejor y que el cliente no solamente disfrute de unos buenos servicios dentro de su establecimiento, sino que cuando salga el entorno responda a la misma idea de calidad. Un entorno, el público, que en este caso es el que nos toca estimular, que también sirva de tracción para la puesta al día donde haga falta de la oferta complementaria. Pieza esencial también para poder ser competitivos en toda la dimensión que ofrece un destino turístico de calidad. Pero no se queda solamente mejorar el producto, también hay que mejorar el posicionamiento en mercados estratégicos. Tenemos una posición muy consolidada en nuestros mercados tradicionales, pero también tenemos que ir a por mercados emergentes que se evidencien como susceptibles de permitirnos tener una menor dependencia de esos mercados del gran número. Y mercados como el norteamericano es de aquellos mercados que nos sirven de referencia para encontrar ese perfil de cliente objetivo
al que dirigir esa oferta de calidad. Y no solamente garantizando y reforzando conectividad, que es el elemento inicial, también la presencia en esos mercados emisores. Ahí también hacemos un trabajo importante que confiamos en que vaya dando resultados en las próximas fechas. Pero en general, la promoción y la comunicación acaban siendo también importantes en cómo se percibe un destino. Y ahora vuelvo al comienzo. Han sido hábiles aquellos que han intentado desacreditar el destino y aquellos que, a su vez, queriéndolo, han conseguido que nuestro destino en la prensa, en los medios especializados y generalistas de nuestros principales mercados, acaben comprometiendo la reputación de Tenerife. Por tanto, tenemos que ser también igual de hábiles nosotros a la hora de abordar la forma en la que comuniquemos a nuestra gente que no queremos hacer un destino turístico a espaldas del residente, que queremos contar con sus preocupaciones y necesidades, que lo sabemos hacer porque tenemos experiencia, pero que efectivamente la colaboración, no solamente ya la de empresas y administración, también la de la sociedad, con los dos anteriores, puede ser efectiva y puede ser capaz de sacar lo mejor de la actividad turística para reforzar la idea de que contribuye a esa cohesión social a la que también hacía alusión al principio. No es sencillo, pero ahí tenemos que ir de la mano. Siendo conscientes de cómo tenemos que abordar los próximos meses y los próximos años, seguramente, en cuanto a la capacidad de comunicación de cómo el turismo es capaz de garantizar oportunidades, de generar puestos de trabajo y de hacerlo con la mayor estabilidad y mejor calidad posible, en mi opinión, va a resultar clave para poder garantizar esa idea de destino competitivo y de calidad que queremos para Tenerife. Concluyo con una pregunta. ¿Todo esto que acabo de exponerles lo podremos hacer? Yo creo que sí. Y lo digo porque parto de una convicción superior, que es la de que hacemos un gran destino turístico. Yo lo digo y no me lo callo. Quien tenga titubeos porque las circunstancias aprieten, será responsable de lo que diga. Pero tenemos un gran destino turístico, tenemos grandes empresarios que lo hacen posible. Así que con convicción y determinación estoy seguro de que lo vamos a lograr. Muchas gracias. Muchísimas gracias a don López Afonso, a don Francisco Javier Zamorano, don José Alberto González y a don Pedro Afonso por sus intervenciones. Les recordamos a los asistentes que tienen a su disposición unos tarjetones en sus mesas donde pueden escribir las preguntas para abrir el debate sobre este interesante tema y que a continuación nuestro secretario general Eduardo Besares realizará a los asistentes. Muchas gracias, buenas tardes. Ya tenemos 3 preguntas, una para cada uno, así que prepárense. López, voy a empezar por ti, que sé que tenías algo de prisa. La pregunta es: ¿qué tiene previsto el Cabildo para mejorar las zonas urbanas y los accesos a los municipios turísticos que están degradados o abandonados? No. Bien, antes me refería, cuando hablaba de un nuevo programa de inversión en espacio público turístico, justamente a esa idea. Es decir, para hacer del destino un destino competitivo en todos sus ámbitos, no podemos partir solamente con la calidad que una parte ya ofrece. Me refiero, por hablar con total claridad, la calidad que el entorno de la planta alojativa y de la costa, de Costa de Eje, ofrece como exponente de calidad. Esa calidad se tiene que predicar también de la zona de gran concentración de camas turísticas y de actividad complementaria de los cristianos y las Américas, también del Puerto de la Cruz y también de los Gigantes. Lo que pretendemos con este programa es homogeneizar la calidad del espacio público. Y ahí van a tener cabida obras que van a suponer reformas amplias de la configuración actual degradada que tienen algunas zonas del espacio público y también algunas del acceso a la costa para recuperarlo, para evitar antropización, para también resolver problemas como los que se han comentado de vertidos irregulares y poder también de una sola vez adecuar el espacio de una forma ordenada y sostenible. Hay mucho trabajo por esto. Yo no quiero que se piense que con esta manifestación doy por zanjado el problema, pero sí hemos conseguido configurar ya un primer catálogo de actuaciones que responden a esa idea, de en poco tiempo ser capaces de generar un efecto transformador rápido.
Y, lógicamente, junto a eso también tenemos que seguir convenciendo con hechos de que también en la parte privada la inversión pública es capaz de estimular que haya inversión que mejore el producto. Muchas gracias. Javier Zamorano, una pregunta que yo creo que la respondiste es cuál es la incidencia del absentismo en los hoteles, pero una complementaria, ¿qué estrategia vais a seguir para controlarlo? Bueno, estrategia, aquí no hay estrategia, la verdad que vamos tomando decisiones casi sobre la marcha porque es un tema que te coge casi por sorpresa, no es un tema que venía de tan largo y las estrategias estamos moviéndonos, lo que sí a largo plazo, que es intentar conseguir, pues, como es una pena, pero profesionales de fuera de aquí. Gente que se pueda formar y que venga pues preparada y con ganas de trabajar si esto continúa así, porque es que no nos quedaría otro remedio, no nos queda otro remedio que buscar profesionales pues fuera de aquí si de aquí no los encontramos. Y como digo, es una pena porque nosotros siempre hemos apostado, como dije, por la canariedad, nosotros en particular pues siempre, ¿no?, en todo lo que hacemos, y nada que nos fastidia enormemente tener que recurrir a esta vía, pero es una vía que sí nos estamos planteando. Tanto ese, y te completo también incluso con el tema de la vivienda, que no sé si saldrá después, pero lo mismo, no encontramos vivienda para nuestros trabajadores y estamos intentando que la ley pues adapte esa ley para que por lo menos los trabajadores puedan nosotros hacerle viviendas para ellos siempre que dure su contrato laboral, ¿no?, para que después no nos pase, pues la ley se venga a nuestra contra, ¿no?, pero buscando vías en todos los ámbitos que al final están ahora acá. Ya que tienes el micrófono, ¿compite el alquiler vacacional con el hotel de lujo? Sí, no en tanto volumen, porque es verdad que igual que la mayor parte de la oferta hotelera está en turismo de 4 estrellas hacia abajo, lo mismo pasa en la vacacional, pero sí es cierto que cada vez más pues hay villas de lujo que se están alquilando y que sí son competencia nuestra sin duda, sobre todo de nuestras habitaciones premium, que son donde más margen normalmente dejamos, pues sí, competencia. Muchas gracias. José Alberto. ¿Sí? Me gustaría Sí. añadir una cosa a lo que ha dicho, porque nos preocupa mucho, y es en el tema del absentismo. Nosotros estamos viendo cómo se está produciendo, por estadísticas que manejamos, que se está produciendo un incremento del absentismo de la gente joven. Ahí normalmente en los periodos anteriores el absentismo se manifestaba más en personas mayores de 45 años, pero los últimos datos nos vienen a decir un incremento importante de un absentismo de chicos y chicas entre 18 y 25 años. Y eso es un tema que tenemos que analizar porque es muy preocupante que esto se produzca. Bien, pregunta. ¿La reducción de jornada se va a implementar? ¿Los hoteles cierran precio ahora con los turoperadores antes de la campaña y la incidencia puede ser importante? Bueno, nosotros ayer nos dieron un ultimátum. Hoy hay una reunión con la vicepresidenta. Nuestra posición sigue siendo la misma. Nosotros ya dijimos que, y hemos venido manteniéndola, porque hace un año y pico firmamos el 5º Acuerdo Nacional de Convenios Colectivos, donde con los sindicatos, donde íbamos hasta el 2025 y ahora, de repente, a mitad de camino, quieren cambiarnos las reglas, porque no cabe duda que la reducción de jornada, tal y como lo plantea la ministra, es un incremento de salarios encubierto. Entonces, nosotros, la posición es la misma, cada sector, cada convenio, cuando vaya terminando, tienen que negociar cuál va a ser la implementación de la reducción de jornada. Y ahí sí que entraremos a hablar de una reducción de jornada.
¿Qué puede pasar después del ultimátum que nos han dado hoy? Pues puede pasar que, como ha dicho la ministra, que lleve este tema al Parlamento. En el Parlamento, hoy por hoy, no tiene el apoyo de Junts. Lo que no puedo saber es, por ejemplo, qué va a hacer el PP, en el sentido que una abstención del PP pues daría, digo el PP porque hay miembros del Gobierno que nos han dicho que no tienen tan claro que en este tema el PP se vaya a oponer. Nosotros, desde luego, en las conversaciones que hemos tenido con ellos, sí hay una oposición. Con lo cual, pensamos que esto no va a salir, pero quién sabe. Muy bien. Y otra, ¿no sería posible que los empresarios pararan el apoyo que los medios locales y nacionales están dando a la turismofobia? Paráramos. Y a cabo son los anunciantes, ¿no? No, bueno, vamos a ver. Dices en los medios de comunicación. Sí. No, yo creo que estas manifestaciones, yo creo que se ha quedado claro que tienen un origen político, pero no solo aquí, se está aquí y en Barcelona y en Baleares, etcétera. No cabe duda que nosotros, en ese sentido, presionar o hablar con los medios para que no sacan eso no es una... Hay libertad de expresión y libertad de empresa y para bien o para mal lo que hay es que cortar de otra forma y las organizaciones empresariales, si tuviéramos ese poder, no se publicarían muchas cosas. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta más. Podemos acercar un micrófono. Si no hay ninguna pregunta más, cerramos aquí el turno de preguntas sin problemas, vamos. Creo que ha sido el primer récord, ¿no? Hemos estado 1 hora y media almorzando, hemos comido lo que hemos querido comer, otros han venido comidos de casa. y hemos podido acceder a un punto de vista importante, tanto nacional como lo que estamos haciendo los empresarios aquí, lo que está haciendo la administración en la isla. No es fácil, yo estoy de acuerdo con lo que decía el vicepresidente, pero es un reto. Y como reto hay que afrontarlo, ya te ofrecíamos antes y sabemos que lo recibes con entusiasmo, que nos tienes al lado para lo que haga falta. Porque si hay algo que nosotros ponemos en valor es la capacidad de diálogo, la capacidad de acuerdos y la capacidad incluso de pactar los desacuerdos. Entonces, en esa línea, pues a ver si mantenemos esta opción, ¿no? Vamos a construir, si hay que reconstruir una parte de algo, lo haremos, pero lo tenemos que hacer desde un punto de vista donde los empresarios nos encontremos a gusto y la administración pueda conseguir sus objetivos. Pero desterrar a otras prácticas, que antes hablaba también José Alberto, que las vive más en directo día a día, donde la imposición y la capacidad de publicar en el BOE se imponen a la capacidad de diálogo. Dicho eso, agradecerles a todos su presencia, su participación. Nos queda tomar un café, o sea que no hace falta que nos vayamos ni mucha nada. Creo que el vicepresidente sí tenía algún acto y hizo un hueco en su agenda para venir, por lo cual doblemente te agradecemos la presencia. Y luego, pues, José Alberto tendrá que irse sobre las 4:30, más o menos, 5 menos poco, porque tiene que coger un avión. Y si no, pues después del café podemos hablar de cualquier cosa, de acercarnos, hacer algún corrito de esos que nos encantan a todos. Muchas gracias.